¿Cómo es su nombre completo? Muteba Marie Baudouin de la E. ¿De la E? Ah, ¿De qué país es usted? yo nací en Sudáfrica, Cape Town. Crecí en Francia, en Marsella. ¿Qué idiomas aprendiste? ¿Qué idiomas sabes? Aparte del español. Francés, inglés, italiano, Swahili, Kikongo, Lingala, and so on. ¿Cuánto llevas viviendo en Bogotá? Desde que regresé ya voy 8 años completos, sí. O sea, ¿habías vivido acá y después Sí. te habías voltado? Sí, había estudiado acá, en la Javeriana, y después salí del país y regresé. Ok. Durante ese tiempo que residió acá en Bogotá, ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿El tiempo cuando estudiaba o cuando regresé? ¿Cuándo estudiaste? Cuando estudié era de los años 91 a 2000. Era una época prácticamente turbulenta en Colombia, precisamente en Bogotá, porque había un enfrentamiento fuerte entre cartel de Cali y cartel de Medellín, entre Pablo Escobar y los hermanos Orozco. Entonces, y estaba Pastrana como presidente y después Samper. Era una época prácticamente de muchas restricciones en cuanto a agua, luz. Entonces era una época muy, pero interesante, porque la gente tenía buenos niveles de vida, quiere decir, tenía muchos recursos, había más plata que hoy, por lo que entonces ese cartel traía mucha plata. Entonces la gente vivía muy bien. Y cuando regresó, ¿qué le gustó? Regresé después de 10 años que había salido del país. Encontré un país totalmente diferente en cuanto al desarrollo. Cuando estudié a la Javeriana había buses grandes, había Caracas, estaba en la avenida principal que movía la mayoría de gente. Cuando regresé había ya un poco más transformación, pero encontré un poco más cambio en las familias. Las familias que tenían modo de vida, su nivel social cambió. Entonces, prácticamente era gente que ya no tenía buenos recursos, como era en los años 90 a 2000. Ya tenía bajos recursos, muchos no tenía trabajo. Entonces, esa es la diferencia. Lo que más me llamó la atención es que decir, la forma, el trato entre la gente. En los colegios donde yo trabajaba, prácticamente trabajaba en colegio bilingüe. Estamos hablando de San Mateo Apóstol y colegio Anglo, Abraham Lincoln School y Siena. Eran los 3 colegios donde yo me trabajé prácticamente durante los 8 años llenos. Entonces los estudiantes son amables, los papás, padres, genial. Entonces, pero demasiado trabajo. Se exigía mucho el nivel. El estudiante mismo exigía, como los papás, ni hablar los dueños de colegios y los directivos. Había una presión fuerte. Entonces uno tiene que dar lo mejor de él para que sea prácticamente su contrato sea indefinido, si no, lo sacaba de uno. ¿Me podría nombrar qué estudios tiene? O sea, Yo, mi primer estudio que hice fue ciencias religiosas, después filosofía, después de filosofía hice teología. Cuando terminé teología hice comunicación social en Tübingen, en Alemania, y regresé, empecé a estudiar negocios internacionales, mezclar con idiomas,
y ahorita empecé a estudiar todo lo que es liderazgo y orientación profesional, lo que llama Life Coaching and Leadership, el doctorado. ¿Y qué tal le ha parecido la educación en Colombia a nivel universitario? El nivel universitario depende, quiero decir, yo trabajé tanto en universidades públicas como privadas. Fui profesor titular en la pedagógica durante 4 años. Trabajé en la Santo Tomás, en la Javeriana. El nivel prácticamente no lo pone las instituciones, sino el estudiante y el profesor. Quiere decir, todo depende del estudiante. Obviamente, si el estudiante exige, el profesor va a dar más. Si un estudiante no exige, el profesor va a dar lo mínimo. No depende tanto de la institución, sino del foco del estudiante, que tenga gana de aprender más allá de lo que está prescrito. Me voy a entender. Investigar y traer preguntas al salón de clase para no limitarse a la temática como tal, sino salir más allá de la temática, venir preparado antes de llegar a la... Eso es lo que vi en los sitios donde trabajé. Mucho es gana de la ciencia, del conocer, de saber más. Y digamos, ¿cómo pueden escribir los estudiantes de Uniminuto? Uniminuto tiene una población realmente especial. Uno, son estudiantes que vienen de familias con buenos recursos. La mayoría de los estudiantes son empleados, trabajan, ellos mismos pagan sus estudios. El hecho de un estudiante pagarse sus estudios quiere decir valora lo que está haciendo, y la universidad como tal tiene ese enfoque social, un enfoque social donde la persona es más importante, su formación integral, el ser buen ciudadano, el ser buena persona con todos los valores. Y eso se ve mucho en los estudiantes de Uniminuto, con muchos valores, con mucho... No falta uno que otro un poco despistado, pero la gran mayoría tiene bien claro esa preparación para servir, para trabajar, para ser útil, no solamente para Uniminuto, sino para la sociedad, para la comunidad donde trabaja y para el país en general. ¿Me puede hablar un poco de su familia? ¿Su familia reside también acá en Colombia? ¿O usted vive actualmente solo acá en esta ciudad? Yo me casé con una mujer paisa, tengo 2 hijos. El mayor tiene 17 años y el menor tiene 9 años. El mayor acaba de terminar sus colegios, está entrando a la universidad, está en el primer semestre de comunicación social en la Santo Tomás. Y mi señora es profesora docente, trabaja con el Estado. Y, en fin, y yo me he dedicado más a la docencia. Digamos, como usted vio épocas tan fuertes, los cambios desde su llegada en el ámbito social de Bogotá han sido muy fuertes, o sea, digamos, el comportamiento de las personas cambió mucho a raíz de todos esos cambios que hubieron. Sí y no. Quiere decir, en la época cuando yo llegué, los años 90, 90, 2000, predominaba mucho el miedo y el silencio. Aún ese comportamiento se sigue manifestando en la gente, porque la gente tiene miedo que la persona que está haciendo daño pueda afectarnos. Entonces hay mucho silencio. Hay poca colaboración, sentido del otro, que el otro pueda ayudar, pueda colaborar, pueda cooperar.
no hay solidaridad como tal. Hay mucho individualismo, que es cada uno puede ver una persona haciéndole daño en la calle, aún la gente siendo más, no interviene por miedo a que la persona les afecta, les puede, entonces la gente no interviene, hay mucho silencio, hay mucho temor, y eso prácticamente es fruto de los 50 años prácticamente de confrontación interno que ha tenido Colombia. Eso ha afectado mucho en generaciones enteras que han crecido bajo la violencia, y ese no se va a curar de un día a otro, toca por medio de educación, y lo otro es falta la educación. Muchos, hablemos de un porcentaje muy mínimo que recibe buena educación, que ingresa a la universidad. Prácticamente estamos hablando de 30, 40% que ingresa a la universidad. El 60% está a la deriva. Prácticamente no tiene acceso a la universidad. Y eso limita a que la gente tenga buena formación, porque nosotros podemos competir nada más con la formación. Podemos luchar solo teniendo buena educación. Obviamente una persona que tenga mejor educación tiene un comportamiento diferente de una persona que no tiene buena educación. El comportamiento que se cambia solamente por la educación. Si nuestra población tuviera una educación buena, obviamente la cultura y el comportamiento cambiaría muchísimo. Usted, a los estudiantes de Uniminuto, ¿usted les recomendaría que, digamos, terminaran su formación profesional acá? O sea, digamos, se graduaran de pregrado, que es profesional, e hicieran sus posgrados afuera del país, o lo estudiaran virtual. Hoy en día el boom, quiere decir, el estudio virtual es positivo. Es una metodología innovadora, donde prácticamente minimizamos estudiar, quiere decir, a distancia o virtual. Primero uno aprende a ser disciplinado, a organizar bien su tiempo y a valorar lo que está haciendo. Y eso economiza tiempo y dinero. Porque vivimos en una ciudad donde el transporte es caótico, el desplazamiento, la gente pasa más tiempo en el desplazamiento que trabajando. Entonces, haciendo estudio virtual es un beneficio grandísimo, porque ahora muchos impedimentos, muchas cosas que le puede perjudicar. El costo mismo más económico, y uno tiene autoeducación porque uno le gusta hacer lo que le gusta. Yo te digo que la gran parte, el 60% del doctorado lo hizo virtual. Solamente el 40-45% que es presencial. Entonces la educación virtual da le potencia a una persona, un estudiante, para valorar y minimizar costos de desplazamiento y costos de tiempo. Al mismo tiempo, disciplina, organización de tiempo. Tú no vas a depender de un profesor o una institución que te diga estudia, sino tú mismo, ¿no? Organización de tiempo, ¿sabes qué? Tiene que hacer tal cosa, y a tal hora, tiene que hacer tal lectura, porque la educación virtual tiene tareas, y las tareas tienen límite de tiempo. Cuando tú no realiza la tarea o no lo publica a la hora al momento indicado, obviamente ya no tiene excelente calificación. Por eso la persona se organiza mejor en educación virtual y tiene más responsabilidad. Y digamos, en la educación virtual, ¿las metodologías de trabajo son más libres? Más libre, porque uno tiene acceso a una plataforma que le da posibilidad de interactuar con diferentes personas a través del mundo. Yo hice un doctorado donde prácticamente en una hora podía comunicarme con más de 70 personas de 70 países, de 70 culturas diferentes, que es una riqueza grandísima. Entonces, esa es la ventaja de la educación virtual, porque tú tienes acceso
al saber, no un saber solamente individual, sino universal. Te abre más la mente, lo que llamamos open-minded. O sea, tú te abres al mundo, porque el saber no hay que guardarlo por sí mismo, sino hay que compartir con el otro. Y esa es la ventaja de educación virtual. Y también tiene profesor que te está asesorando a cualquier momento, disponible para ti, para todas las inquietudes, para aportes, para orientaciones y para solucionar inquietudes que uno puede tener. Y más dinámica, y más activa, la educación virtual, muy activa. Pero usted no pensaría que la cultura colombiana le costaría mucho adaptarse a ese tipo de modelo virtual. No, no le cuesta, sino es ya prácticamente es un reto, es una obligación. A ese estamos caminando. Entonces, hoy sí hablamos de la globalización, es decir, de la educación, de la ciencia, de la tecnología. Nosotros no podemos limitarnos a una educación, digamos, tradicional, donde tablero, profesor, cuaderno, libro. Eso ya pasó. Porque los medios de la tecnología mismo nos ofrece posibilidad de interactuar, de acceder al conocimiento en cuestión de minutos, pero siempre en cuanto que nosotros tengamos ese sentido, esa intuición, el gusto del saber y de aprender. Si a mí me gusta aprender, obviamente la tecnología lo voy a usar bien, las nuevas metodologías que está en la plataforma lo voy a usar bien, porque me gusta. El gusto de aprender y el saber. Entonces, Colombia está caminando eso. Y hay mucho, te cuento. Yo veo la multitud de gente que llega el sábado. Eso es impresionante. La gente que llega un minuto del sábado, desde las 7 hasta las 10 de la noche. Pero demasiada gente que durante la semana. Y toda esa gente que son de educación virtual, es muy bonito, es una potencia grande. Personas que son padres de familia, empleados, no tienen tiempo de venir, de movilizarse todos los días, venir a la universidad, con solamente tener un portátil, una computadora plana, ¿cierto? Y acceso a internet, puede aprender fácilmente muchas cosas que desplazarse, porque la economía de desplazamiento es muy desgastante, desgasta mucho el desplazamiento. Por eso Colombia prácticamente estamos encaminando hacia esto, a que potencializar la educación virtual, minimizar el desplazamiento de la población. ¿Tú te imaginas si toda la gente que llega el sábado viniera, se desplazara todos los días? Sería caótico. Y eso no se ve. Que esa gente que viene los sábados, que decir, no se desplaza de lunes a viernes. Esa gente está ayudando a que haya menos, que decir, carros en las vías, a que el Transmilenio sería desbordante, a que las vías serían caóticas, porque hay gente que está en la casa haciendo sus tareas, estudiando virtualmente, y eso es muy positivo. Listo, profe, muchísimas gracias por esta entrevista. No, me gustó conocerlo y hablar con usted. Muchísimas igualmente. Gracias.